Muy buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y quien les habla les expondrá sobre el tema discriminación racial. A continuación, les describiré sobre el caso discriminación de un serenazgo por parte de un civil. En este caso de discriminación fue dado en el distrito de Miraflores, en el cual se presencia a un serenazgo de la zona dando indicaciones a un civil de colocarse correctamente la mascarilla. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad. Es así como el sujeto reacciona de manera inmoral y poco ética hacia el serenazgo. Lo menospreció de una manera muy horrible, muy tosca por el puesto de trabajo, y denigrándolo de manera verbal con respecto a su origen y a sus rasgos físicos. Bueno, ahora les hablaré sobre las preguntas del caso. Como primera pregunta del caso tenemos el cómo asume cada uno su responsabilidad. Analizando el caso, tenemos que de manera, de parte del señor, se evidencia un incumplimiento de una de las normas sanitarias más importantes, dado que no fue consciente de su responsabilidad de sus actos. Esto evidencia que el señor tuvo una actitud muy grande de, de poco ético, ¿no? Una falta de ética moral. Por parte del serenazgo, cumple con una de las medidas de prevención decretadas por el Estado, y a su vez está siendo una persona moral al recordarle al sujeto cumplir con una norma social. Yo voy a explicar el por qué el caso escogido es un conflicto ético. Nosotros escogimos este caso ya que nos pareció incorrecto el comportamiento del ciudadano, ya que en nuestra opinión se debe prevalecer el respeto hacia todas las personas por igual, manteniendo una ética y una moral de altura. La ética estudia la moral. Asimismo, se puede observar que el conflicto ético es el mal actuar del ciudadano por no ponerse la mascarilla, el mismo que podría traer como consecuencia el contagio de la COVID-19. La manera de actuar en respuesta a los reclamos de parte de los ciudadanos muestra que él no es consciente de sus propios actos. Y por eso podemos concluir que el ciudadano ha transgredido una norma moral. ¿Quiénes intervienen en esa situación? El serenazgo, que actúa como una orden de apoyo, y los ciudadanos que circulan a través de la situación. ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican en esa situación? En este caso se puede visualizar que el ciudadano, al no colocarse de manera correcta la mascarilla, se encuentra vulnerable a contraer el virus. Además, existe la probabilidad del contagio hacia las personas de la zona, perjudicando de manera directa a sus familias. Yo hablaré sobre la definición de la ética. La ética es la disciplina que estudia la moral y el accionar humano que conlleva a elegir entre el bien y el mal. Según Adela Cortina, la ética sirve para forjarse un buen carácter que cultiva las virtudes y se aleja de los vicios, permitiéndose así ser felices y justos. Pero si obramos mal, esto no sería posible. La ética estudia las acciones humanas, evalúa los comportamientos que tenemos ante la sociedad. Estos comportamientos son acciones que se basan en los principios de cada persona a través de los valores que determinan cómo deberán actuar los miembros de una sociedad. Asimismo, la ética se relaciona con la moral, ya que estudia de manera social para establecer normas universales. Te darás cuenta que las decisiones morales que uno mismo puede elegir o realizar se basan en estas normas convencionales de la sociedad o grupo que nos rodea. Es así que por consiguiente la ética estudiará la universalidad de los valores generados en distintas sociedades.
El propósito de la ética es que a través de estas normas universales, la sociedad pueda resolver sus problemas de manera correcta o justa y para evitar la culpa o el remordimiento de que en algún momento actuaron mal. Por consiguiente, la persona estará con la conciencia tranquila ya que obrará bien para sí mismo y para las personas que lo rodean. Es decir, obrar bien es actuar conscientemente de lo que propongan y realice teniendo en cuenta sus valores y virtudes. Por lo tanto, al obrar bien y tomar decisiones correctas, siendo justos nos permitirá ser felices. A continuación, explicaré sobre el conflicto ético existente en la realidad problemática de la discriminación racial sustentada con fuentes y autores. Según Eduardo Restrepo, el otro aspecto para que se produzca una discriminación racial es la exclusión. El ejercicio de exclusión abarca el rechazo, la negación y a pesar del desconocimiento, la marginan y la dejan a un lado. La exclusión es un acto irracional del comportamiento que una persona puede expresar hacia otra, dando a entender como concepto de discriminación racial. El conflicto ético abordado es la problemática de discriminación racial. Entendemos que la discriminación se presenta por diversos factores, como la clase, etnia, costumbres. Es así que una de las particularidades de la misma es el racismo, que se puede expresar a través de actos de diferenciación o exclusión. Es por lo mismo que detallamos que el racismo se manifiesta a través de estereotipos, modelos que te estigman o te determinan características y conductas que suponen a un grupo determinado de personas, ya sea por su condición de origen, color de piel y las mismas apariencias que uno también pueda desear. Según Eduardo Restrepo, estas variaciones de lugares y tiempos en cómo se clasifica racialmente a una persona expresa uno de los aspectos más relevantes y resaltantes por diferentes investigadores, que las categorías raciales son contextuales, es decir, dependen del contexto social e histórico concretos en los cuales se emergen y se transforman de acuerdo a lo que vayan a conllevar. En consecuencia de toda esta línea de argumentación es que las razas existen como un hecho social. Ahora, para entender el significado de la palabra raza, de racismo, vamos a analizar el concepto raza. Raza proviene del nivel significado lingüístico de especies biológicas y se agrupan de acuerdo a sus características genéticas. Asimismo, provienen de un proceso histórico que nos explica que la discriminación racial puede ser definida como un hecho social y no biológico. Se expresa el concepto de racismo como la expresión de exclusión o predeterminación en las características sociales que se van desarrollando y construyendo a través de la historia. A continuación expresaré una de las decisiones que mi equipo y yo podríamos tomar ante una situación similar. Podemos asumir que la falta ética moral provoca la pérdida del sentido racional y nos hace actuar de manera discriminatoria a personas de nuestro entorno, según varios teóricos como Romy Ballard, Frantz Fanon y Edward Said. La identidad de uno siempre se constituye y se define a partir del otro. Quiere decir de que nosotros, en primer lugar, la decisión que tomarías viendo que este señor tiene falta de ética moral, haríamos que se tranquilice, para que esta persona pueda llegar a tener conciencia, porque a través de la conciencia es que podemos llevar al accionar moral a que sea consciente de cómo está actuando esta persona, sea consciente de sus valores y cómo está llevando a cabo, de que no hay necesidad de denigrar a una persona, haciéndole entender de la responsabilidad de su libertad, que no puede pasar por encima de los demás perjudicando a otros, ya que omite uno de los derechos más importantes, que es el de la igualdad, y de ser tratados a todos por igual, independientemente de la condición.
Las personas debemos ser tratadas con dignidad y el valor que nosotros mismos de ser tratados como personas y no como objetos. Para ello, no debemos permitir que nos traten con un sentido de superioridad o menosprecio. Mi nombre es Gerson Maza Sánchez. Me tocaría hablar sobre la pregunta número 5, la segunda parte. En segundo lugar, después de haberle hecho tomar conciencia moral, tornaría a explicarle sobre la responsabilidad de nuestra libertad. Según Sabater, el meollo de la responsabilidad no consiste simplemente en tener la gallardía o la honradez de asumir las propias meteduras de pata, sin buscar excusas a derecha e izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad, citado por Sabater en 1991. Hace referencia a nuestra decisión de elegir y que seamos responsables de las consecuencias de estas elecciones. Todos tenemos el derecho al uso de expresión a nivel general de nuestra facultad de libertad, sin pasar sobre su derecho de los demás. Por consiguiente, nos lleva a entender que toda libertad nos implica responsabilidad. Quiere decir que debemos razonar la elección de lo que puede conllevar nuestras acciones. Pregunta número 6. En el caso elegido, identifique los valores, principios y virtudes que están presentes o ausentes en la realidad de la problemática analizada. Fundamente su respuesta con contenidos vistos en las sesiones. Según Adela Cortina, la ética sirve para forjarse un buen carácter que cultive las virtudes y aleje de los vicios, permitiéndose así ser felices y justos. Pero si obramos mal, esto no sería posible. Como podemos ver en la noticia, el sujeto, que no tenía colocado el cubrebocas, no mostró ética moral porque estaba obrando el mal al insultar al sereno y a los involucrados, debido a que fue en contra de las normas sanitarias y sociales. Se evidencia que no ha forjado un buen carácter debido a su actitud prepotente, es decir, esa persona carece de valores y virtudes morales. Probablemente no pueda llegar a ser feliz. Según Fernando Sabater, la conciencia moral es aquello que nos facilita reconocer todo lo que está mal y lo que está bien. Tener conciencia, para el autor, significa que busquemos nuestro propio camino para conseguir nuestras metas, pero de una forma sana y buena sin hacer el mal a otras personas. Podemos visualizar en el video que el protagonista de la noticia mostrada no hace uso de su conciencia moral, ya que solo llega a sacar lo peor de sí mismo, denigrando a otras personas para poder favorecerse. Por consecuencia, lo único que logró fue empeorar las cosas sin darse cuenta. Según Sabater nos dice, un imbécil moral se agarra de cualquier cosa para ayudarse o para destruir a su prójimo. Es decir, aquí aplica su planteamiento sobre la imbecilidad moral. Él no reconoció el bien del mal. En conclusión, el protagonista carece de conciencia moral por sus actos mostrados.